acostumbrados a comenzar una última semana del año de esta manera. O sí, en realidad me corrijo, lamentablemente. Te diría que sí, judicialmente eso pasa en la Argentina y mucho, pasa mucho. En los últimos días, últimas horas, ¿no?, de la feria, todas las cosas judiciales suceden al mismo tiempo. Tenemos aquí a Félix Lonigro con nosotros. Félix, hoy nos sorprendió a todos el tuit de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Vamos a compartirlo. Es un hilo larguísimo, pero en el cual él, sobre todas las cosas, reconoce esto. Dice: el Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la ciudad de Buenos Aires. Sigamos, vamos a leer el segundo y después ya lo dejamos porque es realmente muy largo, pero dice: estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se sienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional. Sí, sigue más abajo diciendo que él va a cumplir, que las disposiciones de la Corte se cumplen, pero que además de ello, digamos, van a presentar el planteo de revocatoria en extremis y además van a recusar a los 4 jueces, porque lo que dice Alberto Fernández es que justamente lo que están haciendo los jueces es prejuzgar al Estado Nacional dentro de la medida cautelar, ahora, previo a la cuestión de fondo. Estas dos cosas que vos estás marcando muy bien, Lourdes, Félix, eran dos cuestiones que ya venía planteando el gobierno la semana pasada. Acá la novedad del día de hoy es, primero, el reconocimiento del propio presidente, y en segundo lugar, que dice que esto de alguna manera lo va a pagar con bonos. Primero, tu primera impresión con respecto a esto. ¿Qué está diciendo el presidente? ¿Qué está reconociendo el presidente con este tuit? El presidente está reconociendo que hay que cumplir el fallo. O sea, está tomando conciencia de que las consecuencias de no cumplir hubieran sido penalmente y políticamente complicadas. No sé si políticamente tanto desde su responsabilidad política, porque él sabe que un juicio político no prospera porque no tienen los votos en el Congreso. Pero la responsabilidad política internacional, la responsabilidad frente al deterioro que hubiera significado para la seguridad jurídica, en un país en el que en realidad queremos que haya seguridad jurídica para que vengan inversiones, pero en realidad aún con incumplimiento o sin incumplimiento las inversiones se van. Exacto. Igual lo hemos visto también en el movimiento de los dólares financieros durante todos estos días. Sí. Bueno, de cualquier manera me parece que hubo una toma de conciencia y no escuchar a la parte irracional, empezando por Capitanich, que había recomendado no cumplir con el fallo, y me parece que Alberto Fernández ha dicho, bueno, a lo mejor se acordó que es abogado. O sea, también hay que tener en cuenta ahí que no puedo salir a decir cualquier barbaridad, ¿no? Ahora, ¿vos lo ves a esto como un recalculando del presidente o de alguna manera está protegiéndose jurídicamente? El presidente, a ver, vamos a ser claros, el presidente piensa políticamente. Yo no creo que el presidente diga, no, esto jurídicamente tiene que ser así, aunque no me convenga políticamente. Me parece que el presidente todo lo piensa políticamente. Se ha visto presionado, lo sabe, todo el mundo lo sabe, y me parece que resistió a esas presiones, por fin, alguna vez, y ha decidido no poner al país ya en un estado de anarquía. El país está en un estado de cuasi anarquía, pero no cumplir con el fallo de la Corte hubiera sido el principio contrario al Estado mismo. El Estado es organización política, orden. Esto hubiera sido caos, anarquía, desorden. Prácticamente, no digo que hubiera sido Perú, acá no se disolvió ningún órgano de gobierno. No, pero muchos lo comparaban con la situación de Castillo, ¿no? Sí, lo que pasa es que vaciar a una corte de contenido, porque esto hubiera sido vaciarla de contenido, hubiera sido en la práctica y desde el punto de vista institucional y republicano hubiera sido escandaloso. ¿A qué se hubiera tenido que enfrentar él personalmente si hubiera dado ese paso adelante? Bueno, lo que decía, la responsabilidad política que se paga con el juicio político y la responsabilidad penal, que en realidad, a ver, el delito por el que se lo imputa, o se le imputó, o está imputado, o mejor dicho, no está imputado, está denunciado, es, sedición. Uno identifica a la sedición con alzamientos armados, con escándalos. La Constitución prevé que la sedición se pueda cometer de diversas maneras. Y el Código Penal le agrega una más, que es alzarse contra la ejecución de una decisión tomada por un órgano en ejercicio de sus atribuciones. Es esto. Claro, el máximo tribunal. Es una pena de 1 a 4 años. Vos me preguntabas, Mariana, ¿a qué se hubiera enfrentado? Se hubiera enfrentado a esta responsabilidad penal.
a la que ya, o sea, Alberto Fernández tiene experiencia en responsabilidades penales. Sí. Es penalista. Sí. Bueno, no, pero además ha cometido en su momento... pero él en su cabeza, claro. No, porque rompió la cuarentena. Por la fiesta de Claro, Olivos. exactamente. O sea, el tipo sabe que de alguna manera ya una vez se le vino encima la responsabilidad penal y la tuvo que salvar con una figura de compensación como causa de extinción. Pagando. Él ha dicho otra vez, y soy profesor universitario, ¿qué le digo a mis alumnos? 9 denuncias ingresaron hoy en Comodoro Pi contra Alberto Fernández. 9, porque hasta ahora tenía 2 denuncias penales, ¿no? 9, Una de la 9 coalición denuncias. cívica y otra de Claro, Republicanos una Unidos. Son 9. Yo te puedo, si querés, después enumerar Dale. una por una todas. La primera que ingresó Sí. a Comodoro Pi y por la cual el juez Daniel Rafecas, que está subrogando al juzgado federal número 6, decidió que todas las denuncias se acumulen en esa y que esa causa, esa primera, que es la Fundación por el Cambio Climático, la primera denuncia que ingresó hoy, que es una fundación que suele hacer denuncias, quede, digamos, en manos del fiscal Ramiro González, que es el que va a instruir todas las causas. Ahora, lo que hablaba con Félix recién antes de entrar al aire es, si el gobierno cumple con el fallo de la Corte, con esta medida cautelar, queda en abstracto, Claro. porque está cumpliendo y supuestamente lo que investiga la justicia o lo que va a empezar a investigar la justicia a partir de ahora es el delito de desobediencia. Claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿está cumpliendo realmente con esta forma de pago de bonos que plantea el presidente? Digo, ¿está cumpliendo o no? Depende, porque depende si la ciudad de Buenos Aires lo acepta. La ciudad no lo aceptó y ya presentó un ya escrito, presentó ante la Corte un informe de incumplimiento por parte de... Bien, entonces ahí hay un nuevo conflicto. A ver, ¿cuál es? El conflicto que va a tener que resolver la Corte. ¿En qué sentido? Pagaste, pero no del modo que se cancela una deuda, que es con dinero contante y sonante. Y la Corte va a tener que resolver si esto está bien o está mal. Le van a decir, no, pero ustedes, los señores de la Corte, ya aceptaron bonos en su momento. No, homologamos acuerdos entre partes. Por ejemplo, entre el Gobierno de la Nación y la ciudad de Córdoba. Y Santa Fe fue, ¿no? Santa Fe en su momento, por un tema de coparticipación también. Sí. Van a decir, nosotros lo que hicimos en su momento fue avalar, fue homologar un acuerdo. Acá no hay acuerdo, acá hay unilateralidad. La hubo cuando le sacaron el 1.5% de la coparticipación a la ciudad y la hay ahora, al decir vamos a pagar con bonos. Es decir, si la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional acordasen que la forma de pago puede ser a partir de estos TX, estos bonos, entonces ahí la Corte podría homologar eso y seguir adelante. Y entonces está cancelado. Igual aclaremos, la Corte lo que todavía no resolvió esta cuestión. O sea, la Corte en realidad no le dijo, tenés razón, Ciudad de Buenos Aires. Esto no resolvió el fondo. No resolvió el fondo. Claro. Lo que hizo fue decirle al Gobierno de la Nación, miren, mientras pienso quién tiene razón, no le recorten más el 3,5. No le recorten más el 2.30, recórtenle la mitad, digamos, entre lo que era y lo que tenía que ser 2.90, 2.95, que el Gobierno de la Nación dice de dónde sacaron ese porcentaje. Y bueno, sí, está puesto en la mitad entre lo que era y lo que terminó siendo, entre lo que recibía con Macri y lo que recibe con Alberto Fernández. Pero el día de mañana, cuando la Corte resuelva el fondo de la cuestión, si le da la razón a la Ciudad de Buenos Aires, va a haber un retroactivo que va a ser desde el año 2020, desde que empezaron a sacar hasta ahora. Y esa es otra diferencia entre este tema de los bonos y lo que pasó en su momento con la ciudad, con Santa Fe. Sí. Porque en aquel momento se reconoció una deuda, una deuda que se acumuló y se pagó con bonos. Sí. Ahora es una remesa diaria que hay que enviar del Gobierno de la Nación a la ciudad. Y entonces esto es distinto en cuanto a la posibilidad de pagarlo con bonos. Porque ahora estamos hablando del momento de la decisión de la Corte en adelante, esta remesa diaria que vos estás mencionando. Cautelarmente. Cautelarmente. Una vez, si se decidiese por la cuestión de fondo en esta misma línea, ahí sí estaríamos hablando del retroactivo de 2020 en adelante. Exactamente. Que es otra cuestión. Y si el gobierno, y si la Corte le diera la razón al Gobierno de la Nación dentro de un año, todo esto que la ciudad está recibiendo, que tendría que empezar a recibir, lo tiene que devolver también. Claro. O sea, esto es cautelar y se han puesto en el medio para que nadie pierda mucho después a la hora de tener que reintegrar. ¿De cuánta plata estamos hablando, Maxi? Son 230.000 millones de pesos al año, lo que le han sacado a la ciudad, que termina yendo
a la provincia de Buenos Aires. No, quería preguntarle si esta medida es una solución verdadera o es un patear la pelota para adelante, es un mientras tanto, porque hoy temprano la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández y comunicada a través de tweets, la ciudad no la tenía prevista. Tenía previsto denunciar a los funcionarios hoy a la tarde y tuvieron que salir a reevaluar esto. De hecho, se tardaron unas cuantas horas en analizar si les servía, si les conviene, si no les conviene. Claro, porque está corriendo este plazo que tiene el gobierno de la ciudad, el gobierno de la Nación hasta el miércoles para presentar el recurso de reconsideración. Y en el medio, como en realidad no saben bien qué hacer, lo que no quieren es pagar y están viendo cómo lo hacen. Entonces dicen, bueno, no vamos a pagar. Sí, pero bueno, vamos a interponer un recurso de reconsideración. Vamos a recusar. No, ahora dijo, no, vamos a pagar pero con bonos. Así tampoco damos la razón. Claro. Yo lo que me pregunto es si la tienen el dinero, ¿no? Para pagarlo. ¿Si tienen qué? El dinero. Bueno, sí, los bonos, claro. Porque sos deuda. Vamos a hacer una cosa. Claro. Vamos a repasar la placa que trajo Maxi, que me parece interesante para que nos figuremos realmente de cuánta plata estamos hablando. Claro, este es un buen punto, porque, por ejemplo, Axel Kicillof suspendió el otro día todas las negociaciones paritarias, dijo, no sé si me alcanza para pagar los sueldos. El primer ítem, esos 275.000 millones, son el recorte que se le haría en el caso de que haya que devolverle la plata a la ciudad de Buenos Aires. 1.3 billones es la plata que recibió en total. Estos son, o sea, 1 millón de millones, 1.300.000 millones, lo que recibió de pesos. Los billones argentinos, no los billones no los americanos. Los que recibió en el 2022. Es un 22,6% del total de los fondos coparticipables, porque, y acá este es el último ítem, el clave, hay 203 millones discrecionales, ¿no? Esto es las transferencias discrecionales que puede hacer el Estado Nacional. Que muchos dicen, bueno, que salga la plata a la ciudad de Buenos Aires de ahí, porque el pataleo de la semana pasada del Gobierno Nacional es, ya tenemos presupuesto, por eso no podemos nosotros ya adjudicamos esa plata. Claro. Y entre los ministros, todo el fin de semana, que es lo que creo termina motivando la decisión del presidente hoy, era un yo señor, no señor, sí señor. Era Sergio Massa, a usted le corresponde, pero el primero era Guado de Pedro, que era el que había entablado hasta aquí las negociaciones con la ciudad de Buenos Aires. No sé, yo ya junté a los gobernadores que decida Massa. Massa dice, no sé, yo el presupuesto lo tengo votado, que me diga Zanini si esto, cómo sigue. Zanini que dice, no, mirá, acá nos notificaron, hay que pagar. Y después estaba Takis en Banco Nación, que dice, bueno, yo tengo que apretar el botón. Casareto justamente en la FIP. Todos decían, bueno, no sé, que alguien nos diga qué vamos a hacer con él. Ahora, aclaremos una cosa, ¿no? Esto de que no hay fondos porque el presupuesto ya está votado. A ver, cuando se arma el presupuesto, se le pregunta a los servicios jurídicos, che, ¿tienen algún juicio que por ahí tengamos que pagar? Y todavía no lo sabemos. Y bueno, pero hagamos una previsión. Si el juicio se pierde seguro, se previsiona todo. Si no sabemos, y bueno, un fondo de contingencia. Y bueno, exactamente. Entonces, eso está. Se prevé y se prevé un fondo de contingencia, por supuesto. Por otra parte, ya aprobado el presupuesto. Ahora, lo único que falta es que se hagan las carmelitas descalzas diciendo no podemos modificar partidas presupuestarias. Cuando está la ley de administración financiera, que les permite a los jefes de gabinete, que son los que constitucionalmente deben ejecutar el presupuesto, les permite hacer modificación de partidas presupuestarias. ¿De dónde salió Fútbol para Todos en su momento? Salió justamente de ahí. Está bien el ejemplo. Bueno, de hecho en su tuit Alberto Fernández dice, finalmente ha instruido al MECON, que es el Ministerio de Economía, para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias que prevea presupuestariamente los recursos necesarios, dice, para hacer posible cumplir con la manda judicial conforme lo dispone la ley. No hace falta. O sea, está bien que envíen proyecto de ley al Congreso, pero él sabe que puede no enviarlo y puede pagar por supuesto. si él quiere. Lo puede hacer sin que esto necesariamente pase por el Congreso. Por supuesto. Otra cosa, las provincias, él dice, tiene que haber una igualdad. Este fallo coloca a la ciudad de Buenos Aires en situación de privilegio. Va contra el federalismo, dicen muchos. Justamente. La ciudad de Buenos Aires que no está... Vos sabés que los fondos coparticipables ¿no? se dividen primero en dos partes. El 42% va para el gobierno de la nación, si lo queda. Y el 55% va para las provincias.
Las provincias se reparten luego ese 55%. Sí. ¿Está la ciudad de Buenos Aires ahí? No. No. Pero debería estar. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que es autónoma. Exacto. Claro, pero la ley de coparticipación es anterior a la reforma de la Constitución. Exacto. Claro. Por eso los fondos son los primarios, que serían los fondos de nación que van a la ciudad de Buenos Aires, porque todavía esos fondos, la ciudad recibe de esos fondos primarios. Por eso es que la Corte Suprema dice en su fallo, esto no va a afectar a las provincias, porque las provincias reciben los fondos coparticipables, que son esos 55% que está diciendo Félix. Pero no van a recibir entonces esos discrecionales de los que hablamos, ¿no? Porque quizás las provincias hayan apoyado a Alberto Fernández porque esa parte discrecional que tiene la nación para poder comprar o hablar o lograr ciertas cosas de cosas de obra pública, sobre todo. Obra pública, pero entonces ahí justamente está el tema. Primer punto. La ciudad de Buenos Aires justamente privilegiada cuando no recibe los fondos junto con todas las demás provincias, sino que se los tiene que dar papá Estado Nacional. Segundo, sí, el gobierno, Alberto Fernández dice, pero yo con esta plata, yo hacía obras en las provincias. Yo no tengo territorio propio, dijo Fernández. Ah, bueno, y entonces ese 42%, ¿para qué te lo quedas? Si no tenés territorio propio. Lógico, dáselo directamente al gobierno, dáselo a las provincias y que se repartan Agarra todo. el 100% y dáselo a las provincias. Pero a ver, no necesita el menor análisis. No. Indudablemente, si hay ya de movida, si hay un sistema antifederal es la coparticipación. Sí. Porque las provincias tendrían que poder vivir con sus propios impuestos. Esto de papá cobrar vos y después repartir, ¿me es tener la tarjeta de crédito adicional de padre? De tus padres, está buena el ejemplo, está Entonces, bien. si yo quiero ser provincia autónoma y algunas que hablan de independizarse, devolverle la extensión a tu papá y saca tu propia tarjeta. Y hacete cargo. Y hacete cargo. Claro. Bueno, entonces todo esto ya nace desde la coparticipación federal, que es profundamente unitaria. Ahora, que Alberto Fernández no venga a decir que esto afecta al federalismo, cuando en realidad nada tienen que ver los fondos que federalmente se reparten entre las provincias de lo que se le trae. Con esta discusión que se está dando. Es clarísimo lo que estás explicando. Ahora, Maxi, te pregunto en términos políticos, ¿cómo quedan los gobernadores? Y sobre todo, recién Félix mencionaba a Capitanich, que es el más duro, que es el primero, el que picó en punta con esto. Bueno, y con esta marcha atrás que está dando el gobierno, digo, bueno, habían dado su apoyo, digamos. En términos legales no se comprometían en nada, habían dado obviamente su palabra. Muchos de ellos obviamente dependen fuertemente de la coparticipación. Las provincias del norte cerradas detrás de Alberto Fernández, en promedio el 75% de sus gastos los cubren con coparticipación. 3/4 partes las cubren con coparticipación. Los que menos dependen de la coparticipación, el caso de Neuquén, por ejemplo. En el caso de la provincia de Buenos Aires es súper incidente, pero por abajo creo que está en el 40%. En el caso de la ciudad de Buenos Aires es también un 30 y pico %. Y obviamente esta quita representaba mucho, representaba el presupuesto entero, por ejemplo, de educación en la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, que a veces se lo critica, si tiene recortes, si no tiene recortes. Bueno, ahí obviamente había una masa de dinero importantísima. Ahora digo, Capitanich en términos políticos esto no le debe gustar nada, me imagino. De alguna forma lo está, ¿no? Lo está sacando el pie del plato que acompañó el propio Alberto Fernández la semana pasada. Ahora, tenemos algunas repercusiones para compartir con ustedes. Hasta el momento habló Jorge Macri vía Twitter, por supuesto, también lo hizo Patricia Bullrich. Mira, Jorge Macri, las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre, el presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad. Acá deja marcada su posición. Lo que yo te marcaba hoy me decían esto es para ganar tiempo, digamos. Tenemos la feria de por medio hasta que lo resuelvan y todo, ganamos 30 días. Y seguiremos discutiendo esto legalmente. 30 días en la opinión pública, porque son 30 días en los que de este tema no se va a hablar más. Hay repercusiones, coletazos ahora esta semana, el viernes hay asueto, el lunes hay feria y todo el mundo se olvidó de este tema hasta febrero. Sí, es cierto. O sea, están logrando el objetivo. Sí, claro que se logra el objetivo, sí. Igual después van a tener que pagar, van a tener que mandar las remesas con intereses, obviamente. Ah, bueno, eso no es un tema menor, ¿no? Sí, claro. No es un tema menor. Veamos qué decía Patricia Bullrich. A ver, Patricia Bullrich también lo hizo vía Twitter. En este caso, directamente se refirió a un ganamos. El gobierno no pudo romper el Estado de Derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional. Y aquí está la suspensión de una denuncia. Claro.
Está en bien. este caso por sedición. Es que lo que pasa es que si no la retiran, se la van a rechazar. Claro. Entonces, en términos políticos, esto duele. Claro. A ver, está bien. Sí, cae en saco roto. Los políticos manejan lo mismo que el juicio político. ¿Por qué no le hacen un juicio político? Porque si no se gana con los 2/3, se pierde. Y perder en política no es bueno, nadie quiere perder. Bueno, lo mismo que pasa con la Corte Suprema. Ya ha tenido varios pedidos de juicio político. Y en el Congreso saben que no pueden avanzar. Lo mismo que ahora. Cristina sabe que no se puede avanzar contra esta Corte. La Corte, en ese sentido, está convencida de que ellos siguen sentados en su silla. Claro. Ahora, ¿la Corte tiene alguna nueva reunión esta semana o no? ¿Mañana martes o no? Dudo ya que esta está. semana. Yo no, creo que esta semana no. No, ya está. Y después en feria ahí se turnan, son 2 y 2, una quincena y otra. O sea que ahora nos tenemos... ¿Esta semana no vamos a tener ninguna novedad en la Corte? No, No. porque ¿Listo? además Rodríguez Larreta, la presentación que hizo, lo decíamos también recién, Sí. hizo una presentación, che, te quiero avisar que no pagaron. Ok. Es un informe. Van a decir, téngase presente. Ok. O sea, porque los jueces de la Corte responden a pedidos. O sea, los jueces están con los 4 sentaditos ahí, Sí. miran el espectáculo. Dice, ¿pero la Corte no hace nada? No. Y si no me lo piden, no hago si nada. no lo piden, no hago nada, lógico. Ahora, entonces lo que hizo Rodríguez Larreta es solamente informar sin pedirle que se pronuncie. Creo que sí, yo no había escrito, Sí. pero creo que fue únicamente sin pedir nada. Entonces la respuesta va a ser, ok, bueno, ok no ponen. Téngase Yo lo presente. digo para la gente. Téngase presente. Téngase presente. Está claro. bien, en términos jurídicos, téngase presente. Téngase presente. Es decir que entonces de acá hasta febrero, como decías recién, no vamos a tener ninguna novedad al respecto. No. No, porque no es un hecho que habilite feria tampoco. No se habilita feria. ¿Qué hechos habilitan feria? Y temas Cuando- alimentarios, ¿no? Sí, o cuando hay una detención en causas penales también. Pero lo que es sumas de dinero no habilita Eso feria. No habilita feria para nada. No, porque después se devuelve, después corren intereses. Entonces, por eso es que dicen, bueno, no te vas a morir. Si esperaste tantos años, puedes esperar un poco más. Claro. Y el fondo de la cuestión, hay que olvidarse que yo tengo la percepción de que cuando se reabra la feria, lo que se vuelve a hablar es de la medida cautelar y de si se paga y cómo se paga y dónde se paga. Pero el fondo de la cuestión, me parece que la Corte lo va a pisar, porque el año que viene es electoral y tal vez la Corte no quiera... A ver, no debería pensar así. Sí. Pero tal vez la Corte entre ellos diga, miren, si ahora le sacamos una sentencia a favor, no sé, mayo, junio, el año que viene, a Rodríguez Larreta, podemos influir. Pero aparte... Puede ser beneficioso para... ¿Qué es lo que en realidad Para una planteó el cautelar se tomaron oficialismo, casi ¿no? 2 años. Imagínate para una cuestión de fondo. Porque no tienen tiempos. No. ¿No? No tienen ningún tiempo. Ahora, esto que vos planteás, Félix, es lo que planteaba el propio oficialismo, ¿no? Decían, le están dando los fondos a Rodríguez Larreta para la campaña. En definitiva, lo que estaban discutiendo era eso, ¿no? Los unos y los otros. Digo, del otro lado decían también, nos están desfinanciando desde la provincia de Buenos Aires, pero también para la campaña. Digo, no hay que ser ingenuos en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, la lectura política de los fallos es algo muy común, es inevitable. Siempre pasa lo mismo. Siempre los detenidos son persecuciones en mi contra. O sea, los discursos los conocemos. Es decir, no por repetidos dejan de asombrar desde el punto de vista jurídico, pero ya sabemos que además el kirchnerismo es especialista en patalear contra fallos que le son adversos. Claro. Terminaron siendo fuegos artificiales, en realidad, más Sí. políticos que lo que en realidad podían avanzar en esto que sucede, ¿no? Exactamente. La mesura de decir, bueno, a ver, vamos a estudiar el tema y demás, enseguida salen como si fueran y demás, y después lo que termina pasando es que pagan. Bueno, a ver, el kirchnerismo de los antecedentes que hay, en 2 casos, el caso Sosa, por ejemplo, el procurador de Santa Cruz, que nunca se restituyó en su cargo, jamás. y el último incumplimiento fue el caso Consejo de Magistratura, cuando la Corte declaró la nulidad de la designación de Doñate. Sí. El Senado nunca puso a juez en el lugar que tenía que estar. O sea, hubo incumplimiento ya en el kirchnerismo. Uno esperaba que por esos antecedentes ahora pasara lo mismo, pero finalmente acaban de terminar pagando. Dieron marcha No, atrás, total. de hecho todavía no han jurado los senadores. O sea, Claro, la hasta ahora Corte sí los tiene el diputados. planteo, está resolviendo. Exacto. O sea, tenemos un Consejo de la Magistratura que necesitamos activo, totalmente paralizado. Paralizado, porque sí están los diputados, pero no están los senadores. Claro. Vamos a repasar lo que decía Mario Negri, tenemos más repercusiones, y en un ratito también te vamos a recordar lo que pensaba el propio presidente de la Nación, porque Félix decía, de golpe se acordó que es abogado.
abogado. Bueno, vamos a recordar lo que pensaba antes. Mira, Mario Negri, el bono TX31, que es este bono con el cual el gobierno pretende pagarle a la Ciudad de Buenos Aires, con el que Alberto Fernández quiere pagarle a la Ciudad de Buenos Aires, es un pagadiós que no cotiza en el mercado y no se negocia. A los amigos como Kicillof, plan platita, dinero constante y sonante. A los opositores, papeles de deuda 9 años. Casi un plan Bonex, marca Negri, ¿no? Interesante. ¿Tenemos otra repercusión más, Martu? Dale. Vamos con Waldo Wolf. Acatará el fallo de la Corte, pero pagando con un bono a 90 días. No se puede esperar otra cosa de un presidente que pagó una deuda con un préstamo por violar un decreto que él mismo hizo. Mira, acá recuerda casualmente lo que vos recordabas, Félix. Ni ante la derrota política y jurídica hace lo que corresponde, dice Waldo Wolf. Pero decíamos, Martu, me decís cuando tenemos el momento en el cual el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando todavía era candidato, y se le preguntaba, bueno, ¿qué vas a hacer con los fallos de la Corte? Se le preguntaban varias cuestiones, tenía una opinión que claramente después en funciones fue otra. Mirá, recordemos qué decía Alberto Fernández sobre los fallos de la Corte. Hoy me preguntaban en un almuerzo qué iba a hacer con la Corte. Nada, ¿qué voy a hacer con la Corte? No, bueno, pero la Corte, nada hay que hacer con la Corte. La Corte tiene 5 jueces dignos. Los 3 que quedaron de la gestión nuestra y los 2 nuevos. A mí me puede gustar más o menos como Rosenkrantz resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables. Y a mí no me preocupa, porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que... Bueno, ese era el Alberto Fernández. Cuando uno no tiene pudor, porque sabe que dice una cosa y después dice otra, uno lo que no tiene es, digamos, vergüenza. Cuando uno no se pone colorado. Ahora, ¿qué es alguien que no tiene vergüenza? Decirlo es fuerte, pero no tiene vergüenza. Ni vergüenza, claro, ni sin poder, vergüenza. Porque también sin vergüenza. Exacto, sin vergüenza. Sí, pero el tema ya estaba entonces planteado. Yo siempre me quedo con lo que dice al principio. Hoy a la mediodía, dice, me preguntaron, ¿quién se lo pregunta? ¿En qué contexto? El tema estaba sobre la mesa. Ya en 2019 le preguntaban, probablemente los propios, ¿qué vas a hacer con la Corte? Porque el tema de la justicia estaba en el fondo de la cuestión. Siempre. Gente muy cercana a Máximo me decía, en medio de la pandemia no está cumpliendo el contrato prematrimonial. Sí. Digamos. Había un tema charlado que tenía que ver con la contrato justicia. prematrimonial decís cuando te referís al contrato con Cristina. Exactamente. ¿No? Bueno, él presentó su reforma judicial que no tuvo los consensos necesarios. Claro, pero piensan que es cierto que creen que quedó a mitad de camino. Exactamente, que nunca activó todo lo que esperaban. Claro. Bueno, que no era la reforma que quería Cristina tampoco. Exacto. Es que tampoco hubo consenso entre ellos, ¿no? Ni con Rafecas para el puesto de procurador, ni hay consenso tampoco para poder... Porque hay un lugar para nombrar juez y no está sucediendo. Exacto. Yo creo que igual Alberto Fernández le tiene más miedo a lo que, por ejemplo, mañana pueda ocurrir con Cristina Fernández en un micrófono que a una eventual desobediencia a la Corte Suprema. Creo que debe estar temblando porque no se sabe. Cristina Fernández habla y puede generar un tembladeral. Bueno, porque mañana reaparece Cristina. Claro. Está bueno lo que recordás. Mañana reaparece en Avellaneda, Cristina, en la tierra de Ferraresi. Veremos a ver de qué va a hablar. Seguramente alguna alusión a esto va a hacer. Sí, el disparador es el fútbol, va a abrir el polideportivo, ¿no? Armando Maradona. Con pero eso es llamativo también, ¿o no? Totalmente. De hecho, había mucho run hoy con esto. Es un guiño más a Maradona. Viste que ella lo quiere maradonizar a Messi también, porque es la única manera de acercarlo al ídolo popular que no ha ido a Casa Rosada. Me señalaba esto, un acto chiquito, sin militancia, va a ser tranquilo. Esto es lo que dicen en la previa, hay que ver si realmente es así. Pero el polideportivo se va a llamar Diego Armando Maradona en tiempo de Messimanía y ella decide salir en un acto a revalidar a Diego Maradona. Pero más allá de este paréntesis, es cierto que todos vamos a estar pendientes a ver si de alguna manera le habla al presidente, porque sabemos que no se hablan en privado, se hablan
de esta manera, o por lo menos ella decide hablarle de esta manera, ¿no? Sí, sí, se mandan mensajes así subliminales y cuando aparecen estas cosas es cuando... O sea, todos los mensajes que le manda Cristina Fernández los hace a través de actos. Bueno, uno dice, uno no sabe internamente qué es lo que pasa, pero si ellos además tienen contactos privados... No los tienen, eso no lo tienen. No hay una sola fuente que diga que hablen en privado, no hablan en privado. Por eso es que tal vez Alberto Fernández hizo lo mismo con Rodríguez Larreta, cuando le notificó que le iba a sacar 1,5 puntos de la coparticipación en un acto público. Sí. Habrá dicho, a mí me la hacen, yo la voy a hacer también. Bueno, pero te diría que quizá una muy buena nota de Carlos Pañi la semana pasada que planteaba que en ese momento Alberto Fernández perdió una enorme oportunidad, porque hasta ahí venía mostrándose con Rodríguez Larreta en todas las decisiones de pandemia y venía mostrando un peronismo racional que podía convivir con la oposición. Ambos venían mostrándolo. Se asomaba una Argentina distinta y el que rompe eso es el presidente aquel día en la Quinta de Olivos cuando estaba rodeada por la policía de la provincia de Buenos Aires y decide con todos los intendentes sorprenderlo con esta quita de la coparticipación, ¿no? Él no puede romper ese temor reverencial que tiene a quien le dio el poder, a quien lo situó allí. No hay que olvidarse que el cursus honorum de Alberto Fernández, desde el punto de vista de la legitimación... ¿Qué es el cursus honorum? Es, digamos, la carrera política de Alberto Fernández, que desde lo que es ocupar cargos de elección popular, es nula. O sea, Alberto Fernández siempre fue funcionario elegido a dedo. Solamente creo que fue concejal cuando la ciudad de Buenos Aires tenía su consejo deliberante, pero no tiene una carrera de haber sido votado por la gente. Entonces él tiene una especie de temor reverencial, con quien además vamos a reconocerle una tremenda influencia y liderazgo político, que es Cristina Fernández, que va desde Alberto Fernández hasta el último de los militantes, y pasando por artistas, cantantes, a quienes ha cooptado desde el punto de vista intelectual. Sí. Casi como si fueran zombies, y con una gran directora de orquesta, aplaudan, no aplaudan, es decir, es una gran titiritera y ha convertido a todo el mundo en títere. Hay que ver dónde quedó esa gran directora de orquesta ahora que decidió bajarse de la carrera electoral, si es que realmente eso es cierto. Sí, pero vos pensás que Cristina puso en el tapete, así como tuvo a Comodoro Pi mucho tiempo, ahora la Corte es su máximo enemigo. Claro. Cristina desde el año 2020 que no para de escribir a través de sus redes sociales contra esta Corte. O sea, el nuevo enemigo es la Corte Suprema. Porque la Corte va a ser la que revise las causas de Cristina. Exacto, ¿y por qué no pudieron nombrar un nuevo juez, por ejemplo, de la Corte? ¿Qué es lo que pasó? No hubo consenso. No tienen el número. Claro. Sin embargo... no tienen, en el fondo, no tienen el número ni para eso ni para el procurador, ¿no? No lo tuvieron. Claro. Y sin embargo tienen media sanción en el Senado del proyecto de ley, que aún es proyecto de ampliación a 15 miembros de la cantidad de integrantes que tiene la Corte. Ahora, no pueden designar a uno y de pronto van a poder designar a otros 10 más, ¿no? No lograron tener la vacante de Hayton. Tal cual. Bueno, pero mientras tanto, en esta Argentina convulsionada, aún en la última semana de diciembre, el dólar sigue creciendo. Tenemos información urgente. $345 está cerrando la divisa estadounidense en el paralelo en el día de hoy. Sube casi 5 pesos, ha subido casi 20, 19 para ser exactos, durante la semana pasada. Todas estas cuestiones que estamos hablando obviamente influyen en la demanda de dólares, además de que estamos próximos a las vacaciones y siempre hay que, sobre todo quienes veranean afuera y que no pueden ya pagar obviamente con la tarjeta o financiar justamente los gastos, lo tienen que hacer en dinero constante y sonante y salen a comprar dólares en la calle, ¿no? Digo, como esto es lo que estamos viendo, ¿no? Una suba fuertísima la que hemos tenido. 345. ¿Cuánto decís que subió en esta 20 pesos en la última semana, 5 pesos en el día de hoy. Mucho. ¿Superó el plazo fijo, ¿no? Claro, sí, el dólar en el último tramo está rindiendo mucho más en la suba interanual, ¿no? Obviamente. Y 3.38 estaba el 22 de julio pasado, ¿no?
Sí, está bien. 3.38. Mirá, y 3.45 el 26 de diciembre. Ahora, Tetris con el dólar oficial también. El dólar oficial es un dólar que hay que prestarle atención porque tiene una devaluación por goteo todos los días. Todos los días de a poquito va escalando. 183 pesos en este momento estamos hablando de un promedio, ¿no? Vamos a una brecha casi del 90% de todas maneras. Sí. Obviamente va a salir esas cuentas en 360, ¿no? Para ser nuevamente del 100%. Sí. Bien marcaba ahí Mariana que había tenido un pico en la última, mitad de año, que se había desacelerado fuertemente. Digo, había bajado casi 40 pesos récord, de nuevo, ¿no? Con la llegada de Sergio Massa y algunas primeras medidas. Hoy es el otro gran tema porque esto también se traduce en inflación en algún momento, ¿no? En ese círculo vicioso, ¿no? Virtuoso. Ahora, Maxi, el gran tema es ¿por qué está pasando esto? Vos recién mencionabas, una parte puede ser el tema de la tarjeta de crédito de los extranjeros, ¿no? Que ahora deciden usar la tarjeta de crédito porque tienen la cotización del dólar MEP. El tema de la desconfianza en general con el gobierno siempre termina impactando. Digo, te marcaba eso, el momento de confianza con la gestión económica y la llegada de Sergio Massa se desaceleraba rotundamente, ¿no? Y con aquellos préstamos internacionales que llegaban en aquel momento. La semana pasada, con estas medidas, ¿no? La desconocimiento del fallo de la Corte, provocaban lo contrario, que organismos internacionales decían, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿No? Porque si esto corta una cadena de pagos en la cual estamos también enredados nosotros, porque le depositamos plata al fondo, vuelve la remesa de las ganancias o entra justamente la plata del BID, ¿no? Sí. Digo, en esa rueda, si se corta eso, obviamente terminará impactando fuertemente en el precio del dólar. Ahora, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque pensaba en lo primero que vos planteabas, Félix, cuando comenzamos la charla por el tema de coparticipación, cómo impacta la inseguridad jurídica en un país. Digo, ese tipo de cuestiones también alertan e inquietan al mercado, ¿no? Y por supuesto, la seguridad jurídica es el sustento, digamos, del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho sin seguridad jurídica, no hay seguridad jurídica si un presidente o a un equipo gobernante le cuesta acatar medidas judiciales o no le cuesta, porque en definitiva alguien va a decir, bueno, pero no profundicen eso porque vamos a pagar, pero está todo el tiempo embistiendo y chocando como un autito chocador contra todas las decisiones judiciales que le son adversas. Que por otra parte, no siempre el kirchnerismo tuvo malas noticias del Poder Judicial. ¿Acaso causa Otesur y los Sauces? ¿Acaso pacto con Irán? ¿El enriquecimiento ilícito? Sí. Sin embargo, ahí no ha habido ni pelotón de fusilamiento, ni lawfare, ni persecución, ni mucho menos. Habrá que ver qué decide casación. Habrá que en ver esas qué decide causas. Memorándum y Otesur que deberían estar por salir ahora o para el mes de febrero. Ahora, en estos días, ¿no? En estos días. ¿Podría haber algo de eso o no creo? Podría haber, ¿eh? ¿Sí? Están en fecha. Ah, bueno. Pero por ahí queda todo para febrero. Bueno, ahí se daría vuelta la situación. Si casación hiciera que se haga el juicio oral en la causa Otesur Los Sauces, ahí se convertirían los jueces del tribunal seguramente en un pelotón de fusilamiento. Claro, pero está bien, lo que estás marcando en definitiva es la justicia es buena, la justicia actúa bien siempre y cuando los fallos sean favorables a mí. Y no hay que poner a la justicia, porque todo pareciera indicar que uno quiere contrastar al poder político con el poder judicial y decir que en el poder judicial todo es maravilloso y que es el paraíso. En el poder judicial también hay muchas falencias y jueces que no actúan como corresponde. Y si no lo hacen, tienen que pagar las consecuencias. Claro. Y que se investigue todo lo que hay que investigar. Lo que no se puede es sistemáticamente chocar contra el poder judicial. A lo mejor eso tiene algo que ver con lo ideológico. La profesión de fe antirepublicana del kirchnerismo, de no poder soportar lo que no domina, llámese jueces, fiscales o periodistas, es una constante. No poder soportar lo que no domina. Sí, está claro. bien, es así. Félix, ¿te quedas un minutito más?